Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Desde donde nos esté escuchando y según el horario en que nos escuche, bienvenido. Es un gusto saludarlo como todos los domingos desde aquí, desde el programa En Camino de la Parroquia Corazón de María de Ciudad Peronia. Les saluda Juan Antonio Pérez, el profe. Es un gusto compartir con ustedes cada domingo. Y en esta ocasión me acompaña Silvia Escobar, también seglar claretiana de aquí de la comunidad. Ella los va a saludar y bueno, vamos a dar inicio con la oración para reflexionar en este séptimo domingo del tiempo ordinario. Muchas gracias por su sintonía y les dejo con la hermana. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, el hermano ya dijo mi nombre, yo soy Silvia Escobar y la verdad es que gracias por permitirme estar aquí y gracias por los que nos van a ver y pues ojalá, verdad, que estos mensajes que se transmiten cada domingo pues se puedan compartir con otras personas para que vayamos estudiando poco a poco el Evangelio y cómo la iglesia nos va llevando en este recorrido, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar en esta tarde pues dándole gracias al Señor y con una oración para que el Espíritu nos dé la fortaleza de poder hacer este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo que es amor, perdón, gracia. Señor Jesús, derrama tu Espíritu Santo sobre todos los que escuchamos tu palabra. Sabemos que es muy difícil lo que nos pide el Señor, especialmente cuando nos han ofendido y lastimado. Y en vez de brotar el amor y el perdón, lo que brota son sentimientos negativos, palabras que destruyen. Danos, Señor, entrañas de misericordia ante estas miserias humanas nuestras. Permite que nos inspiren palabras que consuelen, que conforten, que ofrezcan perdón a los que nos han hecho daño y que nos han ofendido, aunque creamos que ellos no se lo merecen. Amén. Muchas gracias por esta oración inicial. Así que vamos a ir a un corte, regresaremos a reflexionar la primera lectura de este domingo. No se vaya, no pierda la sintonía y si tiene ahí Biblia o dónde apuntar, es este momento para que lo consiga si no lo tiene. En aquel tiempo tú nos dijiste que hay que dar sin esperar a cambio nada, no dar la espalda a quien nos pide y andar con quien nos obligue y rogar por aquel que siempre nos persigue. En aquel tiempo nos enseñaste que hay que amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los demás, aunque nos odien y calumnien, para ser hijos de nuestro Padre del cielo, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos y manda lluvia a todos los humanos, que nos da todo su amor y ama a todos sin reparo, siempre perfectos pues nos pides que seamos. En aquel tiempo nos explicaste que amar a quien nos ama que merecemos
Eso hacen los publicanos y lo que hacen los paganos, saludar solamente a sus hermanos. En aquel tiempo nos enseñaste que hay que amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los demás, aunque nos odien y calumnien, para ser hijos de nuestro Padre del cielo, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, y manda lluvia a todos los humanos, que nos da todo su amor y ama a todos sin reparo, siempre perfectos, pues nos pides que seamos. Salir el sol sobre los buenos y los malos, y manda lluvia a todos los humanos, que nos da todo su amor y ama a todos sin reparo, siempre perfectos, pues nos pides que seamos. Muy bien, vamos a seguir en sintonía, que es a lo que hemos venido esta tarde, ¿verdad? Hacer estas reflexiones sobre las lecturas del domingo. Y en este momento pues vamos a leer la primera lectura, que es tomada del libro de Samuel. En aquellos días, Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas. Bajó al desierto de Zif en persecución de David y acampó en Jaquila. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en la tierra, junto a su cabecera, y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No, hará falta repetirlo. Pero David replicó: no lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabeza de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo, porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza, manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Entonces, en la lectura hemos visto cómo David y Saúl tienen este incidente o les pasa esto. Me llama a mí la atención cómo David respeta a Saúl como rey, y como en esta temporada son ungidos por el Señor para ser nombrados reyes, él, viendo esa designación, no se atreve a dañarlo. Es decir, es un gesto de perdón, es un gesto de amor, es un gesto de cordialidad, no sé cómo decirlo, o de respeto hacia el nombramiento de Saúl. Y lógicamente a Saúl yo siento que le impacta saber que él estuvo a punto de ser matado, en este caso por David, pero él no lo hizo. Lo curioso, lo misterioso, como hemos escuchado, es, bueno, le quitaron la lanza, que es su arma que tenía él, y el jarro de agua que bebía. Nadie se dio cuenta, y él pide, Saúl, que envíe a un criado para que le devuelva sus pertenencias, en un gesto de buena voluntad, voy a decir así, ¿verdad? Estos detalles pues son muy interesantes. El que acompaña a David le quería decir, bueno, se estaba ofreciendo a matarlo, a terminar, ¿verdad?, con la vida, pero no, su actitud fue distinta. A nosotros nos cuestiona en alguna medida, ¿verdad?, cómo somos en nuestro proceder, en nuestro actuar con las personas. Somos así de temperamento explosivo, decimos, actuamos, golpeamos, lastimamos y después no pedimos ni perdón. O que somos muy sumisos. Bueno, dos personajes acá que nos quieren decir cómo Dios quiere que sea nuestro proceder. Vamos a escuchar aquí un poquito la intervención de la hermana. Bueno, si vamos al inicio, ¿verdad?, de la vida de Saúl y de David, pues nos vamos a dar cuenta que ellos tuvieron, bueno, más Saúl con David tuvieron un conflicto. Y recordémonos que el conflicto inició cuando las mujeres salieron a danzar y decían, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000, y esto ya no le gustó a Saúl, ¿verdad? Y por eso empezó el conflicto a tener ese resentimiento en contra de David. Y era tanto el odio, el rencor que tenía Saúl en contra de David, que lo andaba buscando y no perdía oportunidad, porque lo que quería él era Saúl matar a David, porque le había dado tanta cólera lo que había sucedido y se le había sembrado en lo más profundo del corazón. ¿Y qué pasó? Que David tuvo que salir huyendo entre las montañas, esconderse, pero siempre había un momento en que David tenía la oportunidad de hacerle daño a Saúl y no lo hacía, porque él lo respetaba mucho, ¿verdad? Y es especialmente lo que dice aquí, no lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? O sea que David tenía un gran respeto, porque Saúl en ese momento era el rey de Israel. Y él sabía que Dios había mandado a ungir por medio del profeta Saúl para que él fuera, y precisamente que es el primer rey de Israel. Entonces, estas lecturas pues a nosotros nos van ayudando mucho a darnos cuenta de que ellos, siendo tan poderosos, y especialmente David, haber tenido a Saúl en sus manos y poderle decir a su ayudante, sí, clávale la espada y mátalo, pero no, él no tuvo esa conciencia pues de agarrar la vida de David y de Saúl y quitársela, ¿verdad? Entonces, lo que sí a mí me impresiona mucho de esta lectura es cuando le dice, ¿quién puede atentar contra el ungido del Señor? Entonces, porque si nosotros nos preguntan ahorita, ¿y ustedes qué harían? O sea, ¿cuál sería la posición de ustedes en este momento si estuviéramos como David y como Saúl?
pues yo me imagino que en la primera oportunidad que tendríamos, tomaríamos esa venganza, esa represalia, y no dudaríamos en hacerle el daño. Bien, muchas gracias. Es bastante interesante. Entonces, acá, estos dos personajes nos enseñan una actitud. Ya comentó la hermana en este caso, Saúl, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, tratando de reflexionar un poquito en la vida nuestra. Aquí dos personajes, dos varones, se conocían bastante, en algún momento de la vida fueron buenos amigos, y de repente, como ya escuchamos, un incidente sencillo, sin importancia, diríamos nosotros, siendo amigos, afecta bastante su relación personal. En cada uno se ciernen sentimientos muy especiales, de odio y en este caso de perdón, según la lectura. Bueno, nosotros no estamos exentos de estos. Nosotros generalmente en casa, a los que somos casados, ¿cuántas veces no nos ha pasado de que nos pasa cualquier incidente sencillo y discutimos con la esposa, con los hijos, con las cuñadas, con el suegro, con la suegra, y si no son semanas, son meses de no hablarnos, y nos tarda y no podemos alcanzar el perdón inmediatamente, automáticamente. Es un poquito difícil, y en unos es más largo y en otros es más corto. En este caso pareciera que están haciendo reflexionar en este caso a Saúl por esto mismo, saber que con todo su odio y rencor se quedó dormido y que pudo haber perdido la vida y que se la perdonaron. Bueno, en el transcurso de la semana, en el transcurso del año, seguiremos leyendo el desenlace de esto. Los que ya son lectores asiduos de la Biblia más o menos tienen el desenlace, pero finalmente pues lo que hay que resaltar en este caso, ya lo dijimos, es el perdón, el respetar la condición de alguien, y pues más que respetar la condición del ser humano como persona, pues respetamos los designios de Dios. Bueno, vamos a ver si quisiera agregar algo la hermana. Sí, pues como decía el hermano, ¿verdad? Para los que nos gusta leer la Biblia, pues vamos, muchos pues yo sé que sabemos, ¿verdad? Cómo inició todo este conflicto, y también vamos a darnos cuenta cómo terminó. Pero en el transcurso de toda esa historia nos vamos a dar cuenta que David muchas veces tuvo la oportunidad de hacerle daño a Saúl, pero él no tenía en el corazón ese sentimiento de hacerle daño. Y al final, si vemos, pues en la última parte de la lectura dice que David cruzó y se fue a otro valle, y en lo más alto le gritó a Saúl, ¿verdad? Y le enseñó lo que le había quitado, como quien dice: Rey Saúl, yo te tuve en mis manos, pero no lo hice porque te respeto, porque eres el ungido de Dios. Entonces, si nosotros reconociéramos al hermano, como decía el hermano Antonio, muchas veces tenemos conflicto en la casa y nos peleamos con el ser que más amamos, que es nuestra pareja. Y hay momentos que pues quisiéramos hasta hacerle daño para que sufra, ¿verdad? Entonces, las lecturas este día nos van a hacer reflexionar que nosotros lo que tenemos que hacer más que todo es guardar la paz en el corazón y reconocer al otro como el Hijo de Dios, como que somos parte creadora de Dios, que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces nadie nos puede dar a nosotros autoridad para tomar represalia, venganza o incluso hacerle un daño tan fuerte. Y por eso es que nos ponen estas lecturas para que vayamos reflexionando por dónde Dios nos quiere llevar. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que Dios nos va llevando por un caminar, que Él lo que quiere es que seamos personas muchas veces sensatas,
para poder manejarnos bien en la vida y evitarnos de muchos problemas, ¿verdad? Porque para hacerle daño a alguien, pues a veces nosotros tenemos tanta cólera que lo podemos hacer en cualquier momento y de cualquier forma. Pero la Biblia, que es un manual de vida, pues nos enseña que todos esos sentimientos los tenemos que no reprimir, sino que quitarlos del corazón y cambiar ese corazón de piedra en un corazón sensible para no tomar y hacerle daño a nuestro prójimo. Bien, querida audiencia, vamos a ir a un corte musical y al regresar reflexionamos. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los insultan. Amar como Jesús amó, amar toda una eternidad, amar poniendo el corazón, amar entregando mi ser, perdonar como Él perdonó, perdonar al que me ofendió, perdonar con todo el corazón, perdonar aunque tenga dolor, amar y perdonar como Jesús nos enseñó, amar y perdonar es el mandato del Señor, amar y perdonar como Jesús nos enseñó, amar y perdonar, esa es la ley del amor. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Ustedes amen a sus enemigos, háganles el bien, presten sin esperar nada a cambio. amar como Jesús amó, amar toda una eternidad, Amar poniendo el corazón, amar entregando mi ser, perdonar como Él perdonó, perdonar al que me ofendió, perdonar con todo el corazón, perdonar aunque tenga dolor, amar y perdonar como Jesús nos enseñó, amar y perdonar es el mandato del Señor, amar y perdonar como Jesús nos enseñó,
esa es la ley del amor. Y será grande su recompensa. Así serán hijos del Dios Altísimo, que es también bueno con los malos y los ingratos. Sean compasivos, como también su Padre lo es. Gracias por la sintonía fiel que mantiene al programa en camino. En este domingo, que estamos hablando del séptimo domingo del tiempo ordinario, vamos a hacer la lectura de Lucas o San Lucas en el capítulo 6, en los versículos del 27 al 38. Si usted tiene ahí en su casa su Biblia, por favor tome nota. Lucas 6 del 27 al 38. Vamos a comentarlo, dice así. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en la mejilla, préstale la otra. Al que te quite el manto, déjale llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que le hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que miden, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a permitirme a la hermana Silvia que nos inicie el comentario. Bueno, muchas gracias y la verdad es que todos los que somos católicos pues nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad?, de saber que tenemos una madre y una maestra, la Iglesia. Una madre porque nos recibe a todos, no importando cómo seamos y quiénes seamos, sino que nos recibe con los brazos abiertos. Y una maestra porque nos trae en cada tiempo litúrgico, pues nos trae con lecturas que van enlazadas unas con otras. Por ejemplo, llevamos como 6 domingos después de haber iniciado, de haber terminado la Navidad, y vemos que primero pues Jesús, ¿verdad?, es la Epifanía, luego que es bautizado, luego que hace su primer milagro y hace su presentación en el lago, que llama a sus apóstoles, a sus discípulos, y luego que el domingo pasado pues vimos que sube a un monte y están las bienaventuranzas que están en San Lucas, pero también están los ayes, ¿verdad? De que él pues le dice a la gente: ay de ustedes, los ricos, y también bienaventurados los pobres de corazón, los humildes, los sencillos. Y este relato pues sigue en ese mismo lugar donde él reúne a toda la gente, porque dice que había bastante gente, y les dice a ustedes, o sea, él le habla a todos, ¿verdad? Dijo a sus discípulos, a los que me escuchan, dice, les digo, amen a sus enemigos. O sea, aquí inicia Jesús
dándonos una nueva enseñanza. Y si nos damos cuenta, nos va trayendo Jesús en unos pasos donde nosotros tenemos que ir dando cuenta que este mensaje no es solo para ese momento cuando Jesús estuvo con sus discípulos, con su pueblo, sino que también es para hoy mismo. Este texto dice que está estructurado en cuatro verbos. Y si nos damos cuenta, primero están los verbos de que tenemos que amar, luego tenemos que hacer el bien, luego tenemos que bendecir y orar por esas personas. Fíjense que a veces uno dice, es que esto es imposible. No, mire, si usted lo siente imposible, es porque no queremos dar ese paso de fe, no queremos tomar este manual de vida y decir, ¿qué es lo que Jesús me está pidiendo? Porque muchas veces preguntamos, ¿pero qué tengo que hacer para ser agradable a Jesús? Pues aquí hay un manual, aquí hay una lectura que si nosotros la tomamos y la empezamos a hacer vida, nuestra vida va a empezar a cambiar. Todas esas frustraciones, todos esos dolores, esas tristezas, todo eso que nosotros muchas veces sentimos por el daño que se nos ha hecho y muchas veces desde que estamos niños se vuelve una frustración y resultamos siendo unas personas muy peleoneras, muy resentidas, por todo peleamos, por todo contestamos. Pero hoy Jesús nos dice, amen a sus enemigos. Y yo le pregunto, ¿tiene usted enemigos? Yo también tengo, no van a creer que hay porque están ahí en la iglesia. No, uno también tiene enemigos y a veces hasta que son ocultos que uno no lo sabe. Y en la propia familia. Y uno lo nota en la forma de comportarse las personas con uno. Pero cuando uno ve un mal comportamiento en la persona, aquí Jesús nos da la receta, ¿verdad? Amen a sus enemigos. Él no está diciendo si es su familia, si es de su trabajo, si es de la calle. No, ame al que usted considere que es su enemigo. Y dice, hagan el bien a los que los aborrecen. Eso de aborrecer como que ya es más directo, ¿verdad? Ya lo sentimos cuando alguien nos aborrece, que no nos puede ni ver y quisiera hacer mil cosas como Saúl con David, quisieran hacer también lo mismo con nosotros. Entonces, dice que nosotros les tenemos que hacer el bien. Y luego dice, bendigan a los que los maldicen. Miren cuántas personas echan maldiciones, cuántas personas, incluso hay mamás que maldicen a sus hijos, ¿verdad? Y esto para revertirlo tendría que ser que hoy sus hijos oren por las mamás y las bendigan para que esto pues no se dé en nuestras vidas. Entonces dice, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Muchas veces gente que se presta para, pues que fue a hablar con la vecina o que fue a hablar con el jefe, con el patrón, con el dueño de la empresa, difamándonos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como dice Jesús, oren por quienes los difaman. Y dice, al que te dé un golpe en una mejilla, preséntale la otra. Miren, esto no lo tenemos que tomar literal, ¿verdad? De que, ay, me pegó, qué bonito, ahora, mire, aquí está la otra. No, esto quiere decir que si uno recibe un golpe, por ejemplo, de un chisme o un golpe de un insulto, lo que tenemos que hacer es no reaccionar de la misma manera. Porque muchas veces nos dicen, por ejemplo, un insulto, y nosotros no nos quedamos con ese insulto, nosotros procuramos decir más insultos más fuertes y que hieran más. Entonces, el presentar la otra mejilla, eso quiere decir que nosotros tenemos que dejar que las cosas se calmen, que las cosas vayan en paz y no tomar las mismas reacciones. Y lo mismo dice, cuando te pidan el manto, también cuando te pidan la capa, también dale la túnica. Miren, para el pueblo judío tener su capa o llevar la capa o la túnica era algo muy importante para ellos. Era algo que si ellos se despojaban de esto, ellos se sentían como desnudos, como que les hacía falta algo. Entonces, esto quiere decir que también cuando nosotros nos quitan la capa, o sea, que nos quieren quitar nuestra dignidad, nosotros lo que tenemos que hacer es también entregarle
como dice aquí, el manto. ¿Por qué? ¿Y cómo es entregar el manto? Que nosotros en lugar de devolver el mal, pues también devolverlo por bien, ¿verdad? Porque para eso estamos haciendo estos programas, para ir comprendiendo qué es lo que Jesús realmente quiere de nosotros, porque a veces conocemos a Jesús de palabra, pero lo desconocemos como persona, lo desconocemos cómo es Él en su actuar. Y miren, hermanos, si Él perdonó a los que le hicieron tanto daño, porque Él con el poder que tenía pudo haber mandado a traer una legión de ángeles y destruir a todos los que le estaban haciendo daño. Pero Él dejó que llegaran hasta el final de la cruz y luego pues lo bajaron y Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces, le doy el micrófono al hermano para que sigamos aquí donde dice que trata. Muchas gracias, hermana. Es interesante esta reflexión. Y claro, yo quisiera preguntar, o si quieren preguntémonos, ¿cuál de estos 4 verbos son los que aplicamos nosotros en la vida? Dice amar, el verbo amar, ¿a quiénes amamos? ¿De qué manera los amamos? Ya Silvia, pues aquí comentó, usó esta ilustración de la lectura, a los enemigos. Porque más abajo dice, ¿qué mérito tienes si amas a los mismos que te aman a ti? Si entre los mismos delincuentes se aman, por decir así. En el otro verbo dice, no solo hay que amar, hay que hacer. ¿Qué hacemos por las personas? ¿Verdad? Hacer el bien, que es lo que quiere el Señor. Hagan el bien a las personas. O sea, amar, hacer el bien. La otra parte es el bendecir. ¿Cómo nos cuesta bendecir? Y la mayoría de nosotros tenemos en nuestro lenguaje coloquial diario, decimos malas palabras o expresiones subidas de tono, que así le hablamos a nuestra familia. Y cuando uno va en la calle y se encuentra a los hijos de estos conocidos nuestros, los hijitos de ellos sueltan esas tapas, como decimos aquí en Chapín. Hombre, entonces no estás bendiciendo, tienes que cambiar, o sea, tienes que bendecir. O sea, ya llevamos un tercer verbo. 1, amar. Otro, hacer el bien. Tercero, bendecir. Y lo principal que nos pide el Señor es rezar, orar. Por nosotros mismos, por nuestras necesidades y por nuestros enemigos, por esas personas que les cuesta más que nosotros. Lógicamente en lo que nosotros ya estemos mejor, que hayamos cumplido. Y con lo que sí decía ella, básicamente ofrecer la otra mejilla. Ofrecer la otra mejilla, la otra parte era, si te quitan algo, darlo. O sea, si te quitan una cosa hay que dar un poco más. Y no reclamar cuando hayas dado alguna cosa y no te la devuelven. Bueno, no es tanto en el sentido estricto de la lectura que estamos hablando, sino ya lo reflexionó la hermana, decía, pues buscar ser más equilibrado, bastante equilibrado en nuestras cuestiones. No ser tan así eufóricos y tan fáciles de provocar en otras cosas. Porque cualquier cosita nos provoca. Nosotros hemos tenido en nuestra casa, en cualquier momento, en el caso mío que soy docente, a veces hay actitudes de muchachos que son repetitivos y en un momento me sacan de mi equilibrio. Y entonces ahí ya me cuesta recordar esta parte. Ser equilibrado, bastante equilibrado. No solo es de responder o de actuar, sino que enseñarles a tener ese dominio de carácter, de temperamento, porque es un proceso y aquí habla de ese proceso. Y lo interesante que hace Lucas es que se lo presenta a los 12. Si lo leímos, como decía la hermana, creo que es de Mateo. Mateo lo presenta como que lo está diciendo desde el monte para todos los que están con él y que le entiendan. Pero en este caso, Lucas hasta cambia el panorama. Dice en un valle, no en el monte, en un valle, y en el valle le dice a sus discípulos, pueden ser los 12 o un poquito más, les está. Y me da la idea de que Lucas presenta de que a los discípulos del Señor les costaba entender, comprender qué les estaba diciendo, y a pesar de que andaban con él y que compartían muchas cosas,
él tenía que hacer este trabajo extra, ¿verdad? Por eso nos pregunta, ¿qué mérito tiene amar a los que te aman? O sea, a la larga no tiene ningún mérito, porque si amamos así, sencillamente, lo interesante es amar con entrega, con ilusión, con dificultad, porque también eso es cierto. La otra pregunta decía, ¿qué mérito tiene el bien que se hace a los demás? O a los que me tratan bien, o a los familiares. Y a veces somos tan especiales que no hacemos el bien a nuestros familiares o personas allegadas, y sí hacemos bien a otras personas. Como que fuera más fácil hacer. Muchos decimos así. Cuando nos tratan mal, reflexionando en eso, decimos, en mi familia no me tratan como yo quisiera. En la calle, otras personas que ni tienen mucho contacto conmigo me tratan mejor. O sea, es reflexionar en ese sentido. ¿Dónde está lo extraordinario de lo que hacemos? ¿Solo por hacer? ¿O realmente damos un poco más? Como decíamos en hace un par de reflexiones, mar adentro, un poquito más, ir un poquito más allá de mis capacidades, de mis situaciones, a modo de que vaya conociendo al Señor, ¿verdad? ¿Y qué mérito tiene prestar al que te va a devolver? En otra parte decía, si invitas a comer a alguien, porque después te va a dar mejor banquete que tú, no estás haciendo nada. O sea, no se pierde el esquema de lo que nos está tratando de explicar acá el Evangelio en este caso. Pienso entonces que nos está pidiendo un equilibrio, como en la lectura del domingo pasado. Como decíamos, los bienaventurados y los ayes. Yo el otro día explicaba que a las señoras, cuando llega fin de mes y se les da la mesada correspondiente, qué alegres cuando van a gastar, y en un ratito se gastan lo que tienen, y después, ay de ustedes los que tenían mucha plata, no supieron aprovecharla, no supieron invertirse, se fueron de boca, no hicieron, más o menos, para entender un poco esta parte. O sea, ¿qué sentido tiene que haga yo las cosas por hacerlas? Lo extraordinario es, si estoy en abundancia, ver cómo y qué hago en esa abundancia, el beneficio. Y si estoy en la limitación, con esa limitación, ¿cómo también soy capaz de hacer? Porque dice, en otras veces, ¿qué? Bendecidos los pobres, bendecidos tales, ay de ustedes los ricos. Entonces decíamos de cuál era nuestra actitud, si estábamos dentro de las bendiciones o dentro de los ayes. No es tanto por eso. Ese día creo que es otra ilustración, y me parece raro cuando estamos en estas cosas. ¿Qué de mérito hay, por ejemplo, pensando en un par de personas que reciben la quincena o recibieron ahorita, y los miramos en la tienda de la esquina felizmente invitando a todos los amigos porque recibió la quincena? Está gozoso, ahí ve. Qué extraordinario está haciendo, que está invitando ahí a las personas, y no hacen lo mismo otras personas. O sea, debemos hacer lo extraordinario. Es decir, si nos da gusto compartir. Claro, yo lo invito porque yo sé que él me va a invitar. Si yo le invito a por decir, una cerveza, un trago, él me invita a 2 o 3 más. Pero no es eso. Entonces, si tú das porque recibes o quieres cobrar, no haces nada extraordinario. Entonces, perdonen el parafraseo que estoy utilizando en este momento, para más o menos caer en la cuenta de que el Señor quiere que tengamos un equilibrio en nuestra vida, en nuestra personalidad, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en el trato con las personas, según las condiciones o situaciones en las que nos encontremos. Aquí ella quiere comentar un poquito más, vamos a ver. Ya vi que bueno. tiene. No, la verdad es que comentar los pasajes de la Biblia, pues a veces uno se emociona tanto porque al primero que le da un mensaje, las lecturas es a uno. Y si nos dimos cuenta, la lectura enlaza mucho la primera, la de David y Saúl, con esta lectura que nos está presentando hoy San Lucas, porque nosotros pudimos ver cómo David no tomó esa represalia en contra de Saúl, o sea, nos dio un buen ejemplo.
Y luego, como decía el hermano, qué extraordinario tiene el hacerle bien al que bien nos hace. No, la Biblia dice, lo extraordinario es hacerle bien al que mal nos hace. O sea que es un juego de palabras, pero que si las llegamos a entender, muchas veces pues podríamos decir, ¿cómo le voy a hacer yo bien a alguien que me ha hecho mal? Pues de eso se trata el Evangelio, ¿verdad? De hacer los cambios que el Señor nos va dictando por medio del Evangelio o por medio de su palabra, porque toda la Biblia tiene mensaje y casi siempre es el mismo, que es del amor. Y luego dice, ustedes en cambio amen a sus enemigos. Imagínense, hermanos, qué palabras más fuertes, ¿verdad? Que muchas veces nosotros diríamos, ¿y en qué cabeza cabe eso? Pues en la cabeza de Jesús, que hoy nos lo viene a presentar, porque dice, ustedes en cambio amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Muchas veces nosotros vemos que si la persona pues tiene posibilidades de devolvernos algo mejor, pues nosotros con mucho gusto se lo hacemos. Pero si vemos que la persona tal vez ni nos va a devolver lo que le prestamos, lo pensamos una y varias veces, ¿verdad? Entonces, aquí como que Jesús nos va interpelando y diciendo, lo que están haciendo no es lo correcto. Tomen mi palabra y eso es lo que tienen que trabajar, porque... Y aquí hay una promesa, porque dice, así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. Fíjense que hay unas normas que cumplir, pero el Señor siempre nos da una promesa. Y dice, así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. Miren, el premio, el Señor para moverse y para dar premios y para poder dignificar a alguien con lo que Él le quiere dar, pues Él usa muchos métodos, muchas formas. Nosotros no le podemos decir, Él lo va a recompensar con Él. El Señor sabrá, porque Él nos conoce y sabe de qué forma nos va a recompensar. Pero también, y seremos hijos del Altísimo. O sea, si nosotros nos queremos llamar hijos de Dios, hay normas que cumplir. Y una de estas son estas que nos está presentando San Lucas en este día. Porque dice, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Imagínense, Dios, Jesús es bueno con los malos y con los ingratos. Cuando dice, Él hace llover para los buenos y para los malos. No dice, voy a mandar la lluvia solo para los que se portaron bien. O sea, en la lluvia para que caiga y nos dé alimento, no importando cómo nos estemos portando. Y luego dice, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Nosotros decimos, es que nosotros somos hijos de Dios. Ah, bueno, entonces Dios es nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre y es misericordioso, dice que nosotros tenemos que ser igual que nuestro Padre. Es como comentábamos con el hermano, que muchas veces nosotros todavía tenemos actitudes que nuestros padres nos enseñaron, ¿verdad? Muchas veces son normas o unos valores que los seguimos poniendo en práctica, porque yo muchas veces quiero parecerme a mi papá y a mi mamá en la forma de que ellos me enseñaron. Ya no digamos con el Señor que me dice, sean misericordiosos. Y la verdad es que cuesta muchas veces ponerlo en obra, pero si nosotros, como le decíamos al Espíritu Santo, danos palabras, danos amor, danos alegría, danos misericordia sobre estas criaturas, ¿verdad? Que somos nosotros que lo necesitamos tanto. Y pues... Bien, yo solo quería, digamos, hacer un poquito de remarcar esto. Dice, no juzguen y no serán juzgados. Mira, qué interesante. Aquí nos está pidiendo unas cosas, amen, hagan esto. A ver, no juzguen y no serán juzgados. Es lo interesante, o de la forma en que escribe Lucas. Ya ven, la semana pasada nos ponía las bendiciones y los ayes. No porque son dos opciones, sino que para que decidamos correctamente según la voluntad de Dios. Ahora aquí nos pone, hagan esto, ¿qué tiene de extraordinario? Hagan esto, ¿qué tiene de extraordinario si hacen tal otra cosa? Bueno, ahora dice aquí, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. ¿Verdad? Dice, perdonen y serán perdonados. Y al final de la lectura decía, recibirán una medida buena. Dice,
sacudida, apretada y rebosante. Para cerrar lo que está compartiendo Silvia, miren, pues ella ya nos explicó bastante aquí, ya hizo reflexión. Vuelvo a la parte final. Si no juzgamos, si no condenamos, si perdonamos, si hacemos todas estas acciones y las que hemos leído anteriormente, dice que la medida en que Dios nos va a dar es una medida abundante, apretada, sacudida y rebosante. Mire, no es que seamos ambiciosos, ¿verdad? Aunque al final pareciera que eso quiere decirnos San Lucas. Pero en la dinámica en que él escribe, porque es otra de las cosas que tenemos que ir entendiendo cuando leemos cada evangelio. Aquí San Lucas bien nos pone a nosotros a cuestionar. Recuerden que él era una persona preparada, era un doctor, médico. Y cuando escribe su evangelio dice, yo me tomé el tiempo de investigar para que lo que yo les esté escribiendo sepan que así ocurrió, que es cierto y que no se dejen engañar. Bueno, escribe muy bonita la parte inicial de Lucas en su primer capítulo, en el libro primero. Ahora, en esta parte. Bien, ahí está la parte final, ¿se están dando cuenta? Una medida rebosante en la medida que nosotros cambiamos, hacemos un poco más, damos un poco más. Bien, no quisiéramos cansarlos mucho, vamos a ir a un corte y al regresar nos tocará despedir el programa, puesto que ya estamos llegando al final de la reflexión de este domingo. Así haré yo.
Bueno, hermanos, la verdad que muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues haciendo una reflexión, nosotros quisiéramos que lo reflexionáramos entre todos, ¿verdad? Porque al final a todos nos sirve. Y pues si ustedes se dan cuenta, yo les decía aquí que tendrán un gran premio. Y miren, de una vez el Señor pues nos permitió ver el premio que nos tiene preparado, porque al final de la lectura dice, recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante. Imagínense, hermanos, una medida de harina donde usted la va a colocar en un tazón y que usted quiera que quepa más, ¿verdad? Va a estar bien apretada. Y cuando usted la sacuda, rebosante, porque va a tener más de lo que la capacidad tiene el recipiente donde usted lo echó. Eso quiere decir, ¿verdad?, que el Señor nos va a dar a manos llenas, pero hay algunas normas, hay algunos mandamientos que nosotros tenemos que cumplir. Y qué bonito sería, ¿verdad?, que iniciáramos con esto, que pues al final son los principios de la vida y lo que nos va a hacer tener una vida muy, muy feliz y quitarnos toda esa basura que muchas veces parecemos botes de basura, ¿verdad?, acarreando muchas cosas que a veces ya ni nos convienen, pero ahí las queremos cargar. Entonces, con esta lectura yo sé que vamos a poder vaciar todo eso que tenemos. Gracias. Mire, ahorita que usted dijo aquí me recordé que hablando y viendo la cultura de los coreanos, ellos no son como nosotros. Ellos cuando no tienen, ya en su casa no sirve, lo sacan, primero lo venden o lo dejan por ahí, y ya que no lo tienen, compran y lo llevan a la casa. Nosotros no tenemos aquel cuartito que es por si nos llega a servir. ¿Se recuerda usted? Ahí tengo mi... Ahí está, por si me sirve. Ahí, por si me sirve. Y llego a acumular tantas cosas y nunca las desecho, ni las uso. Entonces, gracias por... yo ahorita me puse a pensar en ese sentido, culturalmente, cómo somos. Si acumulamos, como usted decía, basura... Vaya, y si acumulamos basura, no digamos cuánta gente va tirando basura en el camino y quiere que uno se la recoja o que uno la reciba. Y así tenemos que vaciar el corazón. Correcto, muy bien. Gracias por la sintonía al programa En Camino, que se transmite aquí en la Parroquia Corazón de María de Ciudad Peronia. Fue un gusto compartir con ustedes este domingo. Nos estamos despidiendo y los invitamos a que nos siga en el próximo domingo. Ya estaremos en marzo. Seguimos reflexionando el Evangelio de Lucas. Finalmente vamos a hacer esta oración. Espero que desde su casa nos pueda acompañar. La oración final la vamos a hacer de esta manera. Padre, danos tu Espíritu Santo para que poco a poco lleguemos a ser compasivos y misericordiosos como lo eres tú. Nuestro Padre, que también eres compasivo y misericordioso. Que las palabras de tu Hijo Jesús nos enseñen a dar lo mejor de nosotros cada día, a quienes tú quieras que se lo demos, con ese esfuerzo, con esa entrega. Haciéndonos nosotros daño cuando no lo hacemos. Señor, guíanos, llévanos, llénanos de tu caridad, y que tus palabras que hoy escuchamos sean la fortaleza que nos guíen en esta semana. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias y los esperamos el próximo domingo.